Cristian, entonces tú puedas compartir lo que el Señor te ha entregado para nuestra iglesia. Gracias, amigo querido. Dios te bendiga. Muchas gracias una vez más. Que Dios les bendiga a ambos también ahí y a todos los hermanos que están conectados. Voy a compartir con ustedes una presentación. Por ahí está. Espero que se vea bien. Ahí está, con este título, una familia que cumple la misión, una familia en misión. Y esa imagen es intencional, por supuesto, tiene que ver con cómo una familia hoy puede ser familia en un mundo fragmentado, ¿no? Y quiero leer este pasaje, aunque no lo pueda leer, tal vez la letra es muy pequeña para algunos de ustedes, a mí me sirve, así que voy a leerlo desde aquí, y después van a ver cómo esto tiene relación con el énfasis que quiero dar a este concepto de la familia en misión. Bueno, está en el texto de Marcos, en el capítulo 9, desde el versículo 14 al 24, y dice así: Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente, y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, dice él, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajo. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo?, dice Jesús. Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Bien, denme un minuto para orar y seguimos juntos reflexionando en la palabra del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, estamos ante tu presencia en esta hora y humildemente te pedimos que nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo, para que seamos sabios al escudriñar tu palabra, pero también seamos sabios al aplicarla a nuestra vida, Señor. Guíanos en esta hora para que tu palabra bendita nos dé el sustento necesario para reflexionar adecuadamente y seguir considerando nuestra vida delante de tu presencia en todos los aspectos. Muchas gracias, Padre amado, muchas gracias, Padre bendito, por estar en esta hora con nosotros y proveernos tu bendita palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hay tal vez un elemento muy complejo hoy en la sociedad, y es la nueva forma en que se está tal vez definiendo a las familias, ¿no? La familia a través de la historia ha sido, por supuesto, crucial para comprender la sociedad. Alguien definiendo la familia la ha definido de la forma como está acá a la izquierda: una institución social cuya base biológica, unión sexual y procreación constituyen objeto de reconocimiento social, valoración ética, integración en el sistema de cultura y protección estatal, ¿sí? Debo recordarles a todos, por supuesto, que la familia está antes que el Estado, al menos en la historia, por supuesto. Algunos también definiendo lo que es familia y destacando la relevancia que ha tenido a través de la historia, la definen de esta forma. Dice así: es la agrupación humana histórica y jurídicamente más profunda y relevante de nuestra civilización. Creo que es un concepto transversal y todos reconocen la relevancia de la familia. Sin embargo, la sociedad actual está conflictuando lo que puede ser definido como familia a través de la historia. La familia es relevante por sus funciones. Tiene la función de reproducción, ¿sí?, por un lado, también la de protección, la educación, la económica, la afectiva, y desde la perspectiva cristiana nosotros también agregamos, por supuesto, el conocimiento de Dios, ¿cierto? Todas las funciones previas mencionadas al conocimiento de Dios son transversales, más allá de que las personas sean o no sean cristianas. Cualquier ente social o jurídico va a reconocer que esas son funciones y son deberes inalienables de lo que constituye una familia, ¿cierto? Nosotros también como cristianos digo que también un aspecto fundamental dentro de la familia es que en la medida que las generaciones van creciendo y desarrollándose tengan la capacidad de conocer a Dios, que en la familia encuentren
el conocimiento de Dios. Para nosotros es absolutamente esencial. Entonces entendemos, ¿cierto?, que la familia tiene una posición dentro de la sociedad absolutamente crucial y que la ha tenido a través de la historia. Sin embargo, también entendemos que el mundo de hoy está conflictuado, como decía, y está viviendo una seria fragmentación. Y uno puede preguntarse si es posible el matrimonio y la formación de una familia en el mundo de hoy, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto con la misión de la Iglesia y con la misión de cada uno de los cristianos? Obviamente hay una seria tensión hoy entre lo que el ser humano quiere y lo que Dios quiere, entre lo que el ser humano define y lo que Dios define, entre lo que la palabra del ser humano dice y lo que la palabra de Dios dice. Este conflicto, este encuentro de estas dos realidades está produciendo una serie de complejidades. Por ejemplo, en el contexto de lo que es la fragmentación de la sociedad, que deriva de la fragmentación de la familia, o viceversa, ¿cierto? Una provoca a la otra también. Tenemos algunos factores que probablemente algunos de ustedes van a reconocer como parte importante de este fenómeno, este paradigma. Hay un aumento muy serio del materialismo, ¿sí? Hay un encarecimiento del costo de la vida, los bienes y servicios cada vez son más altos, más inalcanzables, cubrir las necesidades básicas cuesta mucho más, por lo tanto las personas tienen que invertir más tiempo en conseguir recursos, en desarrollar distintos tipos de trabajo que hacen que las familias se separen y se enfoquen mucho en la vida laboral, perdiendo el tiempo de cohesión. Hay un aumento en la oferta y la demanda relacionado con los aspectos aspiracionales de las personas. Entre comillas dice ahí, hay nuevas necesidades, no porque sean tal vez necesidades reales, sino porque el peso del marketing a veces hace que las personas sientan de que hay algunas necesidades que deben ser cubiertas, ¿no? Un teléfono que ya va en el 9, en el 10, en el 11, no sé, parece que fuese una necesidad, cuando en realidad no lo es. Y ese tipo de cosas generan una tensión que hace que las personas se enfoquen en aspectos materialistas y olviden o dejen de lado o posterguen el sentido de la familia, ¿cierto? Hay una redefinición social actualmente respecto de lo que es el rol del hombre y la mujer, cómo llamarlo, cómo interactúan, qué es lo que forman o no forman en la comunión el uno con el otro. Hay un cambio en las metas personales. Definitivamente en los últimos años el desarrollo profesional ha tomado prioridad sobre otros aspectos de la vida. Entonces mucha gente opta, por ejemplo, por postergar el desarrollo espiritual, el estudio de la palabra o ver tal vez la vida cristiana en sus aspectos ministeriales como una vocación. Más bien, una serie de elementos son postergados por el desarrollo profesional que siempre adquiere la prioridad a la hora de definir la inversión del tiempo, ¿no? Hay diferencias en la formación. Hijos, entre comillas, voy a poner también más educados que los padres. ¿En qué sentido? Algunos asumen que el crecimiento en la vida académica de muchos de nuestros hijos, que probablemente es superior a la nuestra, dado que han tenido muchas más oportunidades, también de alguna forma, si no es bien llevada, termina provocando un tipo de diferencia o una ruptura del diálogo, básicamente, porque tenemos a muchos jóvenes que van a interpretar que su conocimiento los pone en una altura distinta y va a negar el diálogo con los padres. Tal vez los padres también van a sentir una distancia y se van a sentir incapaces de corregir o de educar o de formar a los hijos. Entonces, hay diferencias que si no son bien llevadas terminan generando también esta fragmentación dentro de la familia. Eh, Individualismo, por supuesto, y el ejercicio de una nueva libertad que altera la composición de la familia tradicional. Hay nuevos conceptos de familia, no los voy a resumir acá porque no es el objetivo de esta predicación, pero creo que todos nos damos cuenta de estas nuevas definiciones, ¿cierto?, de familia en la sociedad, muy propias del individualismo, muy propio del ejercicio de la libertad, entre comillas, de la libertad personal. Hay una pérdida de valores absolutos que orientan las decisiones que dan sentido a la vida, una pérdida de los fundamentos. Por lo tanto, cuando eso ocurre, obviamente todo el resto de los conceptos son tergiversados y vivir como familia o construir una familia a la manera bíblica o de Dios para muchas personas no es algo relevante, ¿cierto? Y por último, la fe como algo del pasado, sin repercusión para el presente y el futuro. Mucha gente experimentó de pequeño la fe de los padres o la fe de algunos parientes más antiguos, la fe de los abuelitos, pero muchas personas representantes de las nuevas generaciones tienden a ver la fe
justamente como algo medieval, como algo que corresponde al pasado y que no tiene ninguna implicancia para el hoy o no tiene implicancia para el futuro, ¿no? Alguien decía esto, Zygmunt Bauman decía, lo que antes era un proyecto para toda la vida, hoy se ha convertido en un atributo del momento. ¿Sí? Y el matrimonio para muchas personas ha pasado a ser algo momentáneo y algo, por supuesto, también, y lamentablemente, desechable, ¿cierto? Este tiempo de pandemia que hemos experimentado el año pasado y este año, también han puesto a las familias en conflicto. Leí un reportaje hace unos días atrás que hablaba del tremendo estrés que se vive en medio de las familias. ¿Debido a qué, no? En algunos casos es por la pérdida de relaciones sociales. En general, las personas tenían otro tipo de relacionamiento, además de su familia nuclear, y las han perdido en gran medida a partir de lo que es toda la experiencia de estar confinados en pandemia. Y eso pone a las relaciones interpersonales en estrés dentro de la familia. Hay una pérdida del control de la individualidad, ¿sí? Eh, Hay nuevos desafíos económicos a partir del tema de la pandemia, por supuesto. Mucha gente se ha visto afectada económicamente y eso genera una tensión y un estrés dentro de la familia. Hay una mezcla de responsabilidades en un mismo espacio. Hay teletrabajo, teleestudio, teledeporte también, ¿no es cierto? Hay de todo, una cantidad enorme de cosas que están ocurriendo hoy en el mismo espacio, en la casa, y eso genera eh, a veces un grado de tensión, un grado de estrés cuando las familias no están correctamente cohesionadas. Vamos a decir que estos tiempos de tensión ponen en evidencia la fortaleza o la debilidad de una relación familiar, y lamentablemente en muchos casos ha quedado en evidencia una debilidad. En una buena cantidad de personas está sufriendo crisis matrimonial a partir de lo que es el tiempo de pandemia, ¿no? Leía también un reportaje que decía de que en realidad la mayoría habla de que demasiado tiempo juntos los ha puesto en crisis. Por eso una autora hablaba, decía, ya no podemos decir hasta que la muerte los separe, sino que hasta que el encierro los separe, ¿no? Así es que estamos viviendo un tiempo complejo y difícil en ese sentido. Hay también crisis familiar por la pérdida de apoyo mutuo. En España, por ejemplo, se hablaba mucho de la ayuda que significaban los abuelos y que tal vez hasta ese momento no había sido tan considerado, pero cómo tuvieron que separarse en tiempo de pandemia y muchas familias que recibían la ayuda de los abuelos para cuidar a los hijos, para llevarlos a la escuela, ¿cierto? Perdieron ese apoyo y generó un conflicto, una crisis familiar para ver cómo resolver esa situación. Y por último, algo que afecta bastante a muchas personas, que es la crisis de soledad. ¿Bien? Acá en Uruguay, por ejemplo, es una situación bastante alarmante. Hay un envejecimiento muy notorio de la población, mucha gente que vive sola, que no logró construir familia a través de su vida y que vive los últimos años en bastante soledad. Por lo tanto, acá una de las circunstancias bastante frecuentes es la gente que practica el suicidio, ¿sí? A raíz de este tipo de situación. Bien, entonces, si nosotros miramos todo este escenario y miramos la complejidad de lo que está ocurriendo, y miramos tal vez esta idea bíblica de una familia cristiana que debiese tener una profunda vocación optimista en el sentido de seguir adelante en medio de las circunstancias adversas, ¿no? La familia cristiana, ¿cómo vive en tiempos de crisis? ¿Es posible un modelo bíblico de familia en el mundo de hoy? ¿Es posible algo así? Bueno, vamos a hablar acerca de algunas premisas acerca de la familia, ¿no? Como plantea el texto bíblico. La Biblia nos dice lo siguiente respecto de la familia, porque nos dice primero que la familia es una idea de Dios, ¿no? Arrancando desde el matrimonio en adelante. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. ¿Eh? La definición bíblica respecto del matrimonio surge desde el corazón de Dios, surge desde la voluntad de Dios, y está consagrada en el texto bíblico desde el capítulo 1, ¿cierto?, en adelante. Y allí aparecen entonces una serie de elementos que son premisas respecto de la familia.
Allí se define su origen, se define su identidad, se define su propósito y se definen los recursos con los cuales va a llevar adelante su propósito. Con respecto al origen, claramente, la familia, el matrimonio y la familia se originan en la voluntad de Dios. La identidad tiene que ver con esto, ser imagen de Dios, ¿cierto? Pensar, decidir, elegir, desarrollarse, vivir en verdadera libertad, pero la libertad que Dios provee, no en la que se construye el ser humano dejando a Dios de lado. Con un propósito definido, el amor, la unidad, el trabajo también está allí consagrado, el trabajo, ¿cierto?, en conjunto para conseguir y alcanzar los objetivos y las metas, el matrimonio, los hijos, la construcción de una familia. Todo ese elemento está allí consagrado en el texto bíblico como parte de la voluntad de Dios para el ser humano. Y los recursos también están allí. El hombre, la mujer, los hijos, la creación y Dios mismo. Así es que estas premisas acerca de la familia nos ayudan a entender que está todo dentro de la voluntad de Dios. Y que por lo tanto, cuando el ser humano cae, ¿cierto?, en pecado y comienza a apartarse del Señor, nosotros entendemos que el plan de redención de Dios, el plan de rescate de Dios, de liberación de la humanidad del pecado, tiene que ver y considera esencialmente a la familia. Es Dios el que quiere llevar a la familia a la obediencia, a la perseverancia, a la reconciliación, a la experiencia de una verdadera libertad, a la santificación, o sea, una familia para Dios. El plan de redención considera, por lo tanto, a la familia esencialmente. Alguien se preguntaba, ¿hay algún área donde Dios no puede ejercer su reinado? La familia es entonces un espacio precioso donde Dios debe ejercer su reinado. El matrimonio y la familia son un medio al mismo tiempo para confrontar la fragmentación de la sociedad. Dios redime la familia y plantea, por supuesto, en términos de su buena voluntad, el desarrollo y el origen de la familia como un medio para mostrar que se puede vivir para Él, que se puede construir matrimonio para Él, una familia para Él, y por supuesto, entonces la familia cristiana va a asumir un rol profundo a través de la historia y en el presente. Tiene entonces una labor que nosotros podemos definir como una labor profundamente misionera, porque la familia obedece, obviamente, a la voluntad de Dios en cuanto a la misión de darlo a conocer a Él y dar a conocer su buena voluntad en medio de este mundo. La familia es una ilustración, la familia es didáctica de Dios, la familia es la manera en que Dios muestra, ¿cierto?, cómo se deben desarrollar correctamente las relaciones. La familia es la forma en que Dios muestra, la familia cristiana, es la forma en que Dios muestra al resto de la sociedad que se puede vivir con fidelidad, con amor, que se puede vivir, por supuesto, con propósitos correctos, a fin de que cada uno de los miembros de la familia no solo glorifique a Dios, sino que demuestre amor entre ellos y amor al prójimo. Por lo tanto, el matrimonio y la formación de una familia claramente son voluntad de Dios, expresadas en su palabra y por tanto, como dice acá y como recalcaba, parte de la misión de Dios para quienes son sus hijos. ¿Ven? Una familia en misión somos todos nosotros los que amamos y conocemos al Señor, y aquellos que hemos sido llamados a formar una familia, esposa, con hijos, tenemos el maravilloso privilegio de compartir entonces la buena voluntad a cada una de las personas que de este mundo necesitan conocer al Señor. Una familia en misión, entonces, debe considerar al menos tres cosas para tener una acción relevante, vamos a decir. Primero, trabajar en prevenir. Después voy a explicar qué es eso. Lo segundo, obedecer a la verdad. Y tercero, perseverar, ¿bien?, para poder desarrollar adecuadamente este rol, esta misión que Dios le otorga. Bien, si hablamos respecto del primer punto, el previene, tal vez de aquí podemos comenzar a obtener un consejos y perfiles y aún instrucciones para lo que significa desarrollar una correcta misión. Miren lo que dice Hebreos 13, dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. ¿Ven? Miren qué significativo. ¿Ven? Prevenir implica entonces, primero, desarrollar una relación correcta, de buena forma, y sentar el fundamento de lo que es una familia para la honra y para la gloria de Dios, porque eso finalmente va a traer un buen fruto. El matrimonio, como tal, está en alta estima delante del rostro de Dios. Y como dice acá, tengan todos en alta estima el matrimonio, y no solamente el matrimonio, sino todo lo que conlleva, especialmente la fidelidad conyugal. Entonces, formar un matrimonio y vivir en fidelidad
es parte de esa voluntad original de Dios, y al mismo tiempo previene. Previene otros elementos que vienen más adelante, otras complejidades, previene la fragmentación, y un matrimonio que se sustenta así de manera sólida termina siendo un buen ejemplo a la sociedad, el ejemplo correcto desde la verdad de Dios, y por supuesto va a estar desarrollando correctamente la misión. También, miren, previene en este sentido, un matrimonio que se asienta en el Señor y que se forma por voluntad de Dios, también va a motivar a que el fruto de ese matrimonio, los hijos, busquen a Dios y lo amen. Como dice acá, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Ven? Entonces, habla de una intencionalidad al interior de la familia que se forma en la voluntad del Señor respecto de dar a conocer a Dios, respecto de comunicar fielmente la palabra de Dios y enseñar con todos los medios que sean necesarios, ¿cierto? Que Dios existe, que Dios es relevante, que solamente en Él está la salvación, que solamente en Él podemos alcanzar vida eterna. Por supuesto, amar a Dios es la principal enseñanza que una familia cristiana puede prodigar a la vida de sus hijos. Y esto previene. ¿Previene qué? Bueno, previene lo que dice luego. Miren cómo agrega este pasaje de Deuteronomio el siguiente elemento. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro les mandó, le responderás. ¿Ven? De alguna forma la educación en el niño desde pequeño va a permitir que cuando el niño tenga preguntas, cuando ya crees que sea una persona más grande, ¿no? Un joven, un adulto, cuando surjan las grandes preguntas, entonces va a buscar también una respuesta en el Señor y uno va a tener la oportunidad de interactuar correctamente. Por lo tanto, la educación desde pequeño va a permitir entonces que la familia se asiente y que el futuro de los hijos también sea sólido, por supuesto, en la voluntad del Señor. Son elementos esenciales. Una familia en misión previene, se prepara, se forma correctamente en términos matrimoniales. Miren, el tema de elegir una persona para casarse para mí es tremendamente clave. Creo que siempre una de las cosas que digo es que después de conocer al Señor, en términos humanos, la decisión más relevante es con quién uno se va a casar. Me parece a mí que si uno se contrae matrimonio con la persona equivocada, puede ser un conflicto para toda la vida. En cambio, si es con la persona en la voluntad de Dios, por supuesto va a ser una bendición y por supuesto vamos a ver días buenos, como dice la palabra del Señor, ¿cierto? Y va a tener esto repercusión no solamente en nuestra vida, sino que en las generaciones que vienen. Por lo tanto, buscar un matrimonio en la voluntad del Señor es parte de la misión también. Formar a nuestros hijos, a los hijos que vienen de ese matrimonio fundado en el Señor, en los caminos del Señor, es parte de la misión. Obedecer a la verdad, enseñar a nuestros hijos, nosotros mismos obedecerla, y enseñar a nuestros hijos en este camino, es el segundo punto crucial, porque esa familia que se forma, padre, ¿cierto? Padre, madre, hijo, se va a ver enfrentada en distintos momentos, como está ocurriendo hoy, a tensiones con la sociedad, con la filosofía del momento, con el sistema sociológico que pueda estar oprimiendo la vida de la familia o proponiendo un estilo de vida distinto. Y en ese contexto, en ese punto, ¿cierto? Hay que enfatizar que una familia en misión obedece a la verdad. Y el texto de Primera de Pedro dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, no nos conformemos con la vida que teníamos antes de conocer al Señor. Hoy somos hijos de Él, ¿cierto? Y al ser hijos de Él estamos en una misión con Él. Y esa misión tiene que ver con obedecer a la verdad de Dios. Como dice acá, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y aquí agrega este elemento, Pedro, de obedecer, como decíamos, a la verdad. Entonces, una familia en misión previene, pero cuando surgen las preguntas y llega el momento de responder y enfrentar y confrontar las distintas situaciones, en primer lugar obedece a la verdad de Dios. La obediencia implica escuchar, comprender, someterse, implica la capacidad de hacer la voluntad de otro bajo las normas de otro, en este caso las normas de Dios. Es un acto racional que implica considerar los propósitos, las consecuencias de nuestras decisiones, las implicancias, ¿cierto?, de lo que decidimos, los costos personales, el beneficio personal, el compromiso moral de una decisión.
Y cuando hablamos de la verdad, que es el otro elemento que está ahí, eso significa sin ocultar en su raíz, ¿no? Sin ocultar, por lo tanto implica una verdad objetiva y absoluta, es decir, la verdad de Dios. Por lo tanto, la obediencia a la verdad no es algo que inicia en nosotros, sino una consecuencia de algo que ha sido hecho en nuestras vidas por Dios. Lo que quiero decir es que una familia que está fundada en el Señor, una familia que está sustentada en el Señor, que se ha ido formando en los caminos del Señor, que ha ido creciendo en la palabra del Señor, cuando llegue la hora de tener que enfrentar los grandes desafíos, va a jugársela por obedecer la verdad de Dios, va a jugársela por obedecer la palabra del Señor. ¿Ven? Ahora eso mismo es una consecuencia de lo que Dios está haciendo y hace en nuestra vida. No es simplemente un impulso natural, sino que es fruto de la palabra del Señor en nuestra vida, de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Obedecer a la verdad como segundo elemento, ¿no? Y cuando eso pasa, bueno, entonces vienen frutos interesantes. El texto de Efesios dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿cierto? El consejo hacia los hijos. Claro, un hijo que conoce la palabra, la obedece y la escucha y formado en esta familia que busca al Señor, va a obedecer a la verdad y va a querer honrar a sus padres. Hijo mío, dice la palabra, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Bien, o también, si en algún punto se han cometido errores, y tenemos tal vez la crisis que pueda producirse en algún instante, entendemos que puede venir ese retorno, como nos recuerda la historia del hijo pródigo, y se volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, que es de alguna forma la reflexión, ¿cierto?, frente a una mala decisión y al retorno a la casa del padre, obedecer a la verdad. Cuando una familia está viviendo en la voluntad de Dios y ha sido formada en la voluntad de Dios, entonces por supuesto va en los momentos de crisis a obedecer a la verdad. Y el tercer elemento, la perseverancia, ¿sí? Como vimos allí. La perseverancia. La perseverancia tiene que ver con familias que no renuncian, con familias que siguen adelante, con familias que tal vez han tenido que enfrentar conflictos más severos aún que el abandono y que una mala decisión, sino que tal vez momentos de enfermedad, momentos de decisiones complejas y terribles que afectaron la vida de un hijo, la vida del padre, la vida de la madre, ¿cierto? ¿Qué hacer en ese caso? Y la Biblia nos demanda que las familias en misión perseveran, siguen adelante, luchen por mantener la integridad de la familia, aún en los momentos de mayor crisis. Miren lo que dice Marcos al respecto. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, luego que vio a Jesús, ¿no? Y le dice lo siguiente, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ustedes conocen el resto de la historia, ¿cierto? Cómo el Señor Jesús sana a la hija de Jairo, una niña que tenía unos 12 años y que estaba con una grave enfermedad que la tenía agonizando, y en otra sección nos dice que ya había muerto y que el Señor la resucita. Bien, lo que quiero mostrar acá es la perseverancia de un padre aún al ver que un hijo está en un momento de crisis, alguien que no renuncia, en este caso, a la familia. Y justamente esto tal vez es uno de los conflictos tan grandes que estamos viviendo, ¿no? Esta es una pregunta de estos ancianitos, una pregunta real. ¿Cómo se las arreglan para estar juntos 65 años? Bueno, dicen ellos, nacimos en un tiempo en que si algo se rompía, se arreglaba, no se tiraba a la basura. ¿Ven? La familia no se desecha y la familia cristiana lucha en sus convicciones, lucha fundada en las manos del Señor, ¿cierto? Fundada en el poder del Señor, y sigue adelante a pesar de todas circunstancias adversas. Llegamos entonces, miren, al pasaje inicial, a lo que vimos al principio. Quiero que miren tal vez esta historia de un padre que simplemente no renuncia, y quiero tomar eso como un elemento sustancial a la hora de que podamos avanzar en esta reflexión. Estando allí, los discípulos discutían entre ellos, y hay un hombre que está buscando ayuda, ya buscó ayuda probablemente entre los maestros de la ley de su tiempo, buscó ayuda entre la gente que ofrecía sanidad en su tiempo, había buscado ayuda probablemente entre la gente religiosa, y llega finalmente hasta los discípulos de Jesús. Sin embargo, ellos no son capaces de solucionar
un conflicto tan severo como el que nos cuenta esta historia. Más allá de que la historia nos muestra una situación tremendamente radical como es una posesión, ¿cierto? Quiero que lo vean tal vez como ese hijo que está en un conflicto tremendo, terrible, del cual no puede salir por sí mismo, del cual está preso, del cual está esclavizado, ¿cierto? Porque esta historia también simboliza la esclavitud total de una persona a causa del pecado, a causa del mal, ¿cierto? Y tenemos acá a un padre, que no es solamente el padre, nosotros entendemos que la familia completa está involucrada en recuperar o intentar solucionar a este hijo. El padre está ahí porque representa a la familia, ¿bien? Por eso. Pero es la familia involucrada, obviamente, en tratar de solucionar esta situación. Dice ahí, maestro, respondió un hombre de entre la multitud. Miren esta frase. Dice, te he traído a mi hijo. A mí me impacta esa frase. Te he traído a mi hijo. ¿Cierto? Más allá de lo que ocurre después. Él dice, está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Está imposibilitado de hablar. No puede responder por sí mismo. No puede hacer nada por sí mismo. Se apodera de él, lo derriba, le echa espumarajo, cruje los dientes, se queda rígido. Un padre desesperado, ¿no? Le pedía a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Y Jesús dice, bueno, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganme al muchacho. Y entonces ocurre este mismo evento delante de Jesús. Un joven imposibilitado, sin ninguna alternativa de una vida nueva. Quiero decirles que esto afectaba a toda la familia, porque por las costumbres de aquel tiempo, un hijo que estaba experimentando esto recibía no solamente una acusación religiosa del entorno hacia él, sino que también hacia toda la familia. Por lo tanto, tal y como ocurre hoy, cuando algo grave ocurre en un miembro de la familia, afecta a todos, ¿cierto? En aquel momento también, esto estaba afectando no solamente ese momento, había afectado a través de la historia de vida de esta familia. Esta es una familia que estaba totalmente fragmentada y fragmentada con la sociedad. Probablemente muchos le negaron el apoyo y le negaron la ayuda porque tocar siquiera a una persona que tuviese este tipo de enfermedades era considerado algo impuro. ¿Ven? Entonces tenemos una persona complicada y tenemos un hijo que no tiene futuro. ¿Cuánto se habrá preocupado ese padre diciendo, mi hijo no tiene futuro? ¿Qué va a hacer de él el día que yo no esté? ¿Cuántos padres se preguntan eso? Entonces, tenemos esta situación tremendamente crítica. Y Jesús pregunta además, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Y el padre le responde desde que era niño, así que no sabemos exactamente cuánto, pero son muchos años que ellos están sufriendo como familia esta situación. La petición del padre es allí significativa. Dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Es como un clamor final, tal vez como la última esperanza, ¿cierto? Si es que puedes hacer algo. Tal vez con muy poca fe o con muy pocas expectativas, dadas las respuestas negativas que había recibido. Y es por eso que Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? ¿Cierto? ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Y entonces este padre escucha en esa respuesta de Jesús, por supuesto, un atisbo de esperanza, ¿no? Y una esperanza no relativa, sino que una esperanza sólida, una esperanza contundente. Por lo tanto, su respuesta, aún llena de dudas y recién construyéndose en el sentido de la fe, es sí, creo, pero inmediatamente dice, ayúdame en mi poca fe. En la otra versión dice, creo, ayuda en mi incredulidad. Es como una contradicción, ¿cierto? Una persona que está como a media, que cree y que no cree. En su desesperación, este hombre busca a Jesús para que solucione el conflicto de su familia. Y es Jesús el que pone la mano de sanidad en este joven y finalmente le permite recuperarse. Esta expresión, la repito, maestro, te traje a mi hijo, ¿cierto? Es un padre representando una familia diciendo de alguna forma, mira, nuestra familia está fragmentada, está destrozada, pero nosotros queremos ver tu mano en nuestra vida. Nosotros queremos ver, ¿cierto?, tu mano de sanidad y tu mano de poder obrando en nosotros, obrando en mi hijo, y si lo sanas a él, nos vas a sanar a todos, ¿cierto? Es la búsqueda de que esta familia se encauce en una relación profunda con Dios que le permita ser tal vez una familia en misión, ¿ven? Una familia realmente que sea capaz de
ser luz, de ser un faro para el resto de las otras familias, mostrando de alguna manera que si unidos, que si en fe se busca al Señor, la mano del Señor entonces va a estar allí con ellos. Esta expresión muy linda que Jesús bendice: Maestro, traje ante ti mi hijo. Yo sé que muchos de los padres que están escuchando, muchas mamás que están escuchando, han leído esto y probablemente están pensando en sus hijos. Y sé también que probablemente muchos de ustedes están orando o han orado por sus hijos. O tal vez algunos hijos están allí orando por sus padres, ¿cierto? Miren, ninguna de esas oraciones cae en el vacío. El Señor las escucha. Y esta historia es una historia esperanzadora en este sentido, porque el Señor rescata personas, pero el Señor también rescata familias, ¿cierto? Para que las familias en sí sean entonces un foco de bendición y sean entonces una ilustración de su misión, de la misión, de la buena voluntad de Dios, y se transforman entonces en familias misioneras, en familias que son capaces de mostrarle al resto de las personas que vivir para el Señor es posible, que servirlo a Él es posible, que la mano del Señor está con aquellos que le buscan, que cuando uno cree y busca al Señor, ¿cierto?, con todo el corazón, ve la respuesta de la bendita y misericordiosa mano del Señor. La expresión de este hombre es: ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es una búsqueda con humildad, se dan cuenta de la mano de Dios en su vida, de la mano del Señor en su vida, de la sanidad que pueda venir de Dios, para que finalmente no solamente su hijo sea restaurado, sino que toda la familia sea restaurada y entonces esta familia sea, de alguna manera, este foco de fe para el resto, una pequeña luz en medio de tanta oscuridad, ¿cierto? Una pequeña luz de esperanza en medio de tanta miseria. Sí, creo, ayúdame en mi poca fe. Es la expresión de este padre, mientras pide que el Señor ore en su hijo. La familia es entonces una señal del reino de Dios en medio de un mundo fragmentado. La familia cristiana tiene una misión. Aquellos que han sido rescatados y sanados, como el caso de esta historia, como muchos de nosotros, ¿cierto?, que estamos acá compartiendo en esta hora, quienes hemos sido rescatados por el Señor, tenemos una misión. Y esa misión se desarrolla acá en Uruguay y en otros países del mundo, y allí en Chile, queridos hermanos, allí en Temuco Poniente, en esa zona, en ese sector, donde por misericordia de Dios ustedes están sirviendo juntos como iglesia. ¿Cuántas personas tienen familias quebradas y familias, ¿cierto?, que están sufriendo? ¿Cuántas personas están viviendo con relaciones totalmente fragmentadas? ¿Cuántas personas no saben siquiera lo que significa formar una familia en términos correctos? La iglesia del Señor, las familias cristianas tienen que vivir para el Señor, vivir bajo su voluntad y a partir de esa experiencia profunda con el Señor, transformarse, ¿cierto?, en ese pequeño faro, en esa pequeña luz de esperanza para el resto. Y entonces tu familia se transforma en una familia en misión. Claro que sí. Todas las familias cristianas son familias en misión, ya sea en Chile, ya sea ahí en Temuco, o sea acá en Montevideo, Uruguay, donde estamos nosotros. Nos levantamos como ese pequeño faro de esperanza, no porque lo hagamos nosotros en fuerzas humanas o nuestras capacidades, sino porque es la manera en la que el Señor tiene para mostrarle al resto de las personas que hay una forma preciosa y diferente para vivir, ¿cierto? Para vivir para Él, vivir con el Señor, vivir para el Señor, vivir en comunión familiar, donde se habla la verdad de Dios, donde se enseña la palabra del Señor, donde se confía en el Señor, donde se busca al Señor, donde se tiene fe en el Señor. La familia cristiana es una familia en misión, porque es señal del reino de Dios en medio de un mundo fragmentado. ¿Ven? Miren, eso es con lo que corresponde a la palabra del Señor y quiero ilustrar lo que acabo de decir, no con nosotros. Voy a mostrar algo de lo que es la obra en Uruguay como complemento para que podamos aún profundizar un poquito más en lo que acabo de compartirles en la palabra del Señor, ¿no? Ahí está mi familia, mi hijo Rodrigo, Bárbara, Lisette, mi esposa y yo, ¿no? Eh, Llegamos al 2014 acá a Uruguay. Allí hay un grupo de los jóvenes que nos encontramos cuando llegamos acá en Uruguay, cuando llegamos a Uruguay. El grupo original es de unos 4 o 5 personas, no todos los que están ahí eran parte original del grupo, pero 4 o 5 de ellos constituyen el grupo inicial de la iglesia, el grupito con el que comenzamos a reunir, ¿no es cierto?, a estudiar la palabra, todos chicos solteros, muy jovencitos, en la universidad, todos ellos estudiando, 21 años, 22 años,
Bueno, y comenzamos a trabajar junto a la familia, ¿cierto? A nuestra familia. A la izquierda tienen ustedes nuestras primeras reuniones, se hacían todos acá en casa, esa casa sigue siendo, yo estoy acá, en esa misma casa en este momento compartiendo con ustedes, ese es nuestro living comedor, ahí inicia la iglesia, poco a poco se comenzó a desarrollar un trabajo lindo, comenzó gente a conocer al Señor, ahí en medio de las damas está mi esposo una vez más, a su lado Lorena y al otro lado Nadia, y ahí abajo niñitas que han comenzaron a participar de la vida de la iglesia, ¿cierto? Y la iglesia comenzó a crecer. ¿Y por qué es significativo esto? Cuando vinimos a trabajar nosotros a Uruguay, una de las cosas más complejas que nos decían era el poco interés en la formación de familia, el poco interés en la vida matrimonial. Bien, para que ustedes sepan, el 85-90% de los menores de 29 años que viven juntos conviven, no están casados. Que hay una ley bastante pareja entre lo que es matrimonio y la convivencia, cuida los dos por igual, vamos a decir. La gente no tiene un gran interés en el matrimonio. Entonces, la gran mayoría de los jóvenes acá no se casan, conviven solamente. ¿Ven? Y hay mucha gente que mantiene ese estilo de vida de manera permanente. Por eso lo de la soledad más adelante, ¿no? Entonces, cuando vinimos a trabajar acá, a Montevideo, a servir al Señor, uno de los enfoques principales era que fuese una familia, para que le mostrasen a los jóvenes que venían de fuera, del interior, estudiar acá y que vivían solos, que había una forma de vivir distinta. ¿Ven? Bueno, ¿qué impacto podía tener eso? Nosotros no lo sabíamos, simplemente nos decían se necesita que sea una familia que pueda de alguna manera compartir, ¿no? Con los chicos una forma distinta de vivir. Bueno, comenzaron las reuniones, comenzaron a llegar algunas personas a la iglesia, gente que conoció al Señor. Este es un templo que nos han prestado en algunas ocasiones, nosotros no tenemos templo como iglesia, nos prestan este templo en algunas ocasiones y ahí nos prestaron. Miren, tenemos bautismo, de 18 personas se han bautizado hasta el día de hoy, del 2014 acá en la iglesia. La iglesia creció, avanzó, tenemos allí un lindo grupo de jóvenes en una actividad especial, Alianza Sur se llama nuestra iglesia. Esto es el último tiempo, la fidelidad del Señor en medio de la pandemia. Y como ustedes ven por allí, ya ahí asoman algunas parejas que están, son matrimonios, muchos de ellos. Hay un bebito por ahí, una niñita pequeña que es Ailén, ¿cierto? Y cómo el Señor fue obrando poco a poco y haciendo de muchos de estos jóvenes que venían acá a vivir solos, personas que comenzaron a conocerse en la vida de la iglesia, ¿cierto? Y comenzó a producirse, bueno, algo lindo, algo maravilloso. Miren, comenzamos con los matrimonios en el año 2017. Allá a la izquierda está Nadia y Kenny, a quien me correspondió casarlo. A la derecha están Santiago y Daisy. Solamente voy a mencionar algunos, ¿no? Por ahí están Fernando y Jimena, que también me correspondió casarlo. Miren, en este tiempo hemos realizado 7 matrimonios dentro de gente de la iglesia, ¿ven? Dentro de personas de la iglesia. Gente y jóvenes que se han conocido dentro de la iglesia, en el ministerio. Y en ese proceso el Señor los ha unido y le ha permitido constituir ya matrimonio y estamos comenzando a ver los primeros bebés, ¿ven? Y esta es una circunstancia muy especial. Y quiero ilustrarles todo lo que les he comentado tal vez con esto. Miren, si ustedes ven esta foto es muy especial para mí. Abajito está un niñito que se llama Ailén, ¿bien? Eso que están ahí son sus padres, Sebastián y Catherine. Sebastián y Catherine fueron novios cuando eran jovencitos, 17, 18 años. Estuvieron un tiempo juntos. Catherine quedó embarazada y después se separaron. ¿Bien? Así que por varios años, unos 6 o 7 años, estuvieron ellos separados. Y del fruto de esta relación nació Ailén y obviamente, en este caso Sebastián, siempre la visitaba y tenían una relación distante, pero bueno, la niña los unía en ese sentido. Sebastián fue invitado a la iglesia y él conoció al Señor en la iglesia. ¿Ven? Y luego de conocer al Señor, bueno, él dijo, yo quiero que mi hija también entienda la palabra del Señor y conozca al Señor. Y entonces estaba pequeñita y comenzó a traerla y fue nuestra primera alumna de escuelita bíblica, ¿no?
Y Lisette la tuvo por alumna única por varios años, 2, 3 años, era la única niñita que venía. Y Lisette comenzó a enseñar la palabra y le enseñaba a orar. Y cuando ella aprendió a orar, dijo, yo quiero orar para que mis papás estén juntos. ¿Eh? Y entonces la mamá de ella no asistía a la iglesia. Tuvimos un día una campaña evangelística y una reunión, y ella la invitó, y Catherine llegó a la reunión. Y me dijo, mire, me dijo, yo vine porque mi hija me invitó, pero no tengo mucha convicción en esto, dijo, ¿eh? Pero vine porque ella me invitó. Y me invitó de una manera especial, me dijo. Y bueno, ¿cómo te invitó? Le dije. Me dijo que ella estaba orando por mí. Miren, qué significativo. Estaba orando por mí, ¿cierto? Para que yo viniera a la iglesia y para que participara de la iglesia. Y entonces Catherine, ella misma dice, le dijo, bueno, dice, yo no tengo para qué ir a la iglesia, soy una excelente mamá, le dijo. Eh, y Ailén le dijo, siendo pequeñita, tenía 5 años en ese tiempo, le dice, bueno, eres una gran mamá, pero Dios te puede aún hacer una mejor mamá. Eso fue muy impactante para ella, ¿no? Ese día Catherine llegó a la reunión y le entregó su vida al Señor. Comenzó a asistir a la iglesia con su hija. Y ellos se encontraban en la reunión. ¿Ven? A la vuelta de un tiempo comenzaron también a relacionarse, a irse juntos, a conversar, a orar en las reuniones. Bueno, el Señor los unió. El Señor los unió nuevamente. Y hace un tiempo atrás, el 2019, tuve la oportunidad de casarlos. ¿Ven? Y ahí está Ailén con los ojitos cerrados, porque está orando. Y está orando por sus padres. ¿Ven? El Señor respondió su oración. El Señor reconstruyó una relación que estaba afectada por tantas cosas, ¿cierto? Que no siquiera teníamos que recordarlas, ni vale la pena a esta altura. Lo importante de esta historia es que Dios los reconcilió y Dios los hizo una familia preciosa. Miren, ahí está esa foto. Ahí está Catherine, Sebastián y Ailén. Queridos hermanos de nuestra iglesia, hasta el día de hoy, y que aman y sirven al Señor. ¿Ven? Una familia restaurada, una familia sanada. Ahora ellos se transformaron en una familia en misión. Claro que sí, porque le están mostrando a otros que hay una vida distinta posible. Por medio de ellos han llegado a conocer el Evangelio muchos miembros de su familia, gente que también está afectada. Y ellos están mostrando, y están mostrando de una manera esperanzadora, que creer en el Señor, que dejar que el Señor guíe la familia es, por supuesto, lo correcto, es lo santo, es lo justo, es lo que nos trae bendición. Una familia rescatada, reconciliada por el poder del Señor para transformarse en una familia en misión. ¿Ven? Termino con esto solamente, para recordarles esto en sentido misionero. O sea, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Yo siempre tomo este pasaje en distintos sentidos, y uno de ellos es justamente ver que tenemos mucho por hacer, ver que a veces nuestra mirada es muy precaria en función de lo que el Señor está viendo. El Señor nos pide que levantemos la mirada. Familia cristiana que estás escuchando, levanta tu mirada, sirve al Señor. Preocúpate de cohesionar a tu grupo familiar, padres, enséñenle a sus hijos los caminos del Señor, preparen el corazón de sus hijos para que conozcan a Cristo si son pequeñitos, ayuden y guíen a los jóvenes, no cedan, ¿cierto?, frente tal vez a tantas situaciones que están ocurriendo. Si sus hijos están en caminos difíciles, si sus hijos han tomado malas decisiones, familias cristianas, padres cristianos, no pierdan la esperanza. Su familia es una familia en misión. Muestren y demuestren que tienen fe en el Señor y que no están dispuestos, como tantas otras familias que no conocen al Señor, en desechar a los hijos o dejarlos a un lado o no luchar por ellos. Luchen por ellos, sigan adelante, oren por sus hijos y el Señor a su tiempo va a responder. El Señor va a traer una respuesta y va a permitir que tu familia entonces sea una preciosa familia en misión, siendo una luz de esperanza para tantas personas que hoy están sufriendo y que no logran comprender ni entender cómo es que se puede vivir de una forma buena, sana, justa, delante del Señor. El Señor tiene la respuesta. Tu familia puede ser entonces, ¿cierto?, una hermosa ilustración de vida, puede ser un medio que el Señor utilice para que muchos más anhelen conocerlo y vean qué bueno y qué maravilloso es servir a nuestro amado y glorioso Señor.
Acá en Uruguay, muchos jóvenes, 7 matrimonios ya, hemos realizado en este tiempo, muchos jóvenes están conociendo al Señor, están contrayendo matrimonio y formando familia. ¿Bien? Y eso es algo atípico dentro de la sociedad, como les digo acá. Pero lo están haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor está obrando en sus vidas. Ellos son matrimonios en misión, son familias en misión. En algunos días más, ahora el 25 de septiembre tengo que oficiar el 8º matrimonio. Y el 20 de noviembre tengo que oficiar el 9º matrimonio. Y a principio del año que viene, seguramente un 10º matrimonio acá, todos con jóvenes conocidos dentro de la iglesia, formando matrimonios cristianos. Hermanos, luchemos y perseveremos, sigamos adelante. La familia tiene mucho que decir, la familia cristiana tiene mucho que aportar y, por supuesto, mostrar de manera esperanzadora que Cristo está obrando en nuestras vidas y que, por supuesto, con mucha fe y confianza podemos seguir adelante con esta convicción. Familias amadas, sigamos en misión, sigamos sirviendo al Señor con gozo, con esperanza y con alegría. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por compartir con ustedes este momento.